El otro día Nintendo soltó la bomba. Voy un poco tarde, todo hay que decirlo, porque ya todo el mundo se ha hecho eco. Esta noticia es del 8 de mayo, fue bastante temprano. Y era pues lo inevitable, lo que todo el mundo estaba esperando y que ya pues se venía diciendo desde hace bastante tiempo. Nintendo Switch 2 sube de precio. Muy buena, ¿qué tal? Yo soy Adir333 y bueno, aquí estamos para comentar otra noticia que, bueno, este tipo de vídeos me gusta bastante, la verdad, hacer este tipo de vídeos. Es como que me motiva, ¿no? Me motiva. Paso al escritorio, ¿vale? Estáis viendo ahora mismo una pantalla de un informe de Nintendo, ¿vale? Un informe para accionistas, ¿vale? Bueno, un informe corporativo, un comunicado. Bueno, concretamente esto es un comunicado de prensa, ¿vale? Está traducido por el traductor automático de Firefox, así que, bueno, la traducción puede ser un poco de aquella manera. Bueno, vamos a leer el artículo y ya más adelante pues os comento mis opiniones, ¿no? Ya os digo que tengo opiniones dinámicas, ¿no? Como podría decirse. Opiniones complejas. Aviso sobre revisiones de precios para productos y servicios de Nintendo. Obviamente, ¿vale? Antes de comenzar, han subido de precio por más cosas, no solo Switch 2. Y aparte esta subida de precio no se aplica solo en un territorio, se aplica a nivel global, ¿vale? Vamos a ver, porque evidentemente no se aplica de la misma manera en todos los territorios. Vale. Nintendo, bueno, el presidente Shuntaro Furukawa, ¿vale? Anuncia que ha decidido revisar los precios de los siguientes productos y servicios. Sistemas de videojuegos dedicados. Consolas. Vamos ahí. A la luz de los cambios en las condiciones del mercado, obviamente, ¿vale? Condiciones excepcionales. Aquí estamos hablando pues de la subida de la RAM, estamos hablando del tema de las guerras, la dificultad de paso por los estrechos y demás. Pues esto tiene un efecto en los precios del hardware global y no menos en las consolas. Concretamente aquí estamos hablando de las consolas de Nintendo. En cuanto a Japón, ¿vale? Estamos hablando aquí Japón, que se hace efectiva esta subida de precio el 25 de mayo. Estamos hablando de la consola regional japonesa pasa de valer 49.900 yenes a 59.900 yenes. Está hablando de una subida de, al cambio, unos 80 euros más o menos. Perdonad si se escucha un pitido, pero hay un pesado abajo pitando. No sé si se está colando en el micro. Espero que no. Pero bueno, si lo escucháis, pues eso, es lo que hay, ¿vale? No voy a repetir este vídeo por culpa del puto pesado de los cojones. Bueno, Nintendo Switch 2, ¿vale? El modelo regional, sabéis que había un modelo regional. Esto un poco a modo de proteccionismo del mercado japonés, porque sabéis que aparte el yen se ha depreciado mucho, ¿vale? Es una moneda que en los últimos años pues ha disminuido bastante su valor. Y bueno, se hacía un poco esto a modo de protección del mercado japonés. Infraprecio que lo pagábamos sobre todo los europeos con un sobreprecio bastante exagerado. Recordemos que la consola pues hasta hace sigue estando. El PVP es 469. Es 469 y bueno, ahora veremos la subida que también nos ha afectado a nosotros, ¿vale? Nintendo Switch, el modelo LED pasa de 37.980 yenes a 47.980 yenes, 32.900, bueno, este es el modelo LED, el modelo base 32.900 yenes a 43.980 yenes, y Switch Lite 21.978 a 29.980, ¿vale? Aproximadamente una subida de 10.000 yenes, al cambio unos 70, 80 euros más o menos. No me muevo muy bien en el tema precios de yenes, porque como hace un par de años, pues más o menos se podía hacer la estimación de 10.000 yenes, unos 100 euros aproximadamente, pero ya no, ya es mucho menos. Creo que es unos 80, más o menos. En Estados Unidos, Canadá y Europa, aquí lo estamos viendo. El bombazo, es lo que nos afecta a nosotros. Nintendo Switch 2 pasa de 450 dólares a 500 dólares. En Canadá, de 629 dólares a 679 dólares. O 680 dólares. Y en Europa, de 469 a 499. Es verdad que la subida en Europa ha sido mucho menos
mucho menos elevada, han sido solo 30 euros, pero sigue siendo una subida. Bien, Switch Online. Switch Online sube de precio solo en Japón y lo turbio, ¿vale? Bueno, de 300, un mes de 300 yenes, que la verdad es que está bastante bien, 3 dólares o menos incluso. Lo he dicho antes, ¿no? 300 no son 3 dólares. Aprox de 2,50 €, creo, más o menos, o 2 euros, a 400 yenes, que podría ser al cambio unos 3 euros, más o menos, o quizá menos, no sé. 815 3 meses, 1000, el otro sube a 3000, bueno, esto es menos importante, ¿vale? El plan familiar, 12 meses, pues a lo mejor el cambio son unos 40 euros más o menos en Japón. La cuestión es que ha subido de precio todo aproximadamente un 20%. Ha subido aproximadamente un 20%, incluso 25% en algunos casos, ¿no? Claro. Bueno, y el paquete de expansión, todo sube de precio. Todo hay suben hasta las putas cartas Hanafuda. O sea, han subido hasta las cartas Hanafuda. ¿Esto qué coño es? ¿Esto qué coño es? Ha subido absolutamente todo. O sea, todo lo que se puede subir, sube. De esto también tengo opinión. Bueno, concretamente de las Hanafuda no, esto es como una gracieta, ¿no? Pero del Switch Online sí, porque, vale, los servidores también tienen RAM, pero esa RAM ya se ha apagado, ¿no? Esa RAM de los servidores que hay que mantener ya se ha apagado. Punten de una subida de precio del hardware, porque evidentemente los chips que se están fabricando a partir de ahora son unos chips que están costando más que los chips que ya estaban fabricados. También, por cierto, esta subida, hemos dicho que la subida en Japón se efectúa a final de mes de mayo. Esta tenemos hasta el 1 de septiembre aquí en Europa, ¿no? De hecho, bueno, yo ahora mismo no tengo Switch 2, yo tengo mi consola. Espera un momentito. Yo tengo aquí mi consola Switch 1, que me la compré hace poco. Y ahora mismo no tengo Switch 2. Los gameplays que estáis viendo de Switch recientemente, ¿vale? Estos gameplays de... Perdona, que la estoy colocando aquí un poco de aquella manera. Los gameplays que estáis viendo de Metroid y de otros juegos de Switch que vendrán están siendo en esta Switch 1. Tenía mis dudas de si comprarme dentro de poco o esperarme un par de meses o esperarme incluso un par de años a que haya un catálogo mucho más de juegos mucho más potentes de Switch 2 para poder comprármela. Esto en mí ha supuesto un pequeño efecto llamada. O me la compro ya o la consola me va a costar 500 euros, precio que me va a costar mucho más asumir de momento, ¿no? En mi caso personal, por el tipo de ingresos que tengo, me va a costar mucho tiempo y bastante esfuerzo ahorrar 500 euros para una... O al menos psicológicamente, ahorrar 500 euros es una cosa mucho más compleja que ahorrar 469. Sobre todo, bueno, yo ahora mismo os lo voy a contar, yo lo estoy haciendo ahora mismo, estoy vendiendo muchas cosas de segunda mano. Muchos de los libros que tengo ahí que no uso, pues los estoy vendiendo. He scrapeado un ordenador que tengo ahí y he vendido pues el disco duro NVMe y la RAM y tal, y 3 o 4 cosas de segunda mano, y pues entre más o menos, pues se me queda un precio mucho más sencillo. Pero claro, no deja de ser esto una, con el perdón de la palabra, una putada para el consumidor, ¿vale? Estamos hablando de, bueno, un hardware que ya tenía un precio más o menos estipulado, que en mi caso, el precio de 469 para lo que oferta esta consola me parece un precio respetable, me parece un precio quizás no barato, pero tampoco excesivamente caro, sobre todo teniendo en cuenta los precios que tiene la competencia. Me gustaría ver desde la subida a 650 pavos cuánto ha vendido Play 5. Yo Play 5 es una consola que en mi vida me plantearía comprar ahora mismo. Ahora mismo, bueno, incluso antes, valiendo 500 euros, tampoco me plantearía comprármela, la verdad. Pero claro, en el caso de Switch 2, pues los exclusivos me llaman un poquito más la atención. Hay como una proyección, sobre todo, pues para los próximos años, ¿no? Quizás 2027, 2028, que ese es el otro punto que quería hablar. Esa proyección de títulos fuertes, esas promesas que Nintendo tiene que hacer, las tiene que hacer ahora, las tiene que hacer en junio. Estas promesas, o sea, Nintendo Switch, vale, va a costar a partir de ahora 30 pavos más. 30 pavos más. En América 50 euros más, 50 dólares más. Aquí en España pues son aproximadamente no, 30 pavos más. Esa subida de 30 euros tiene que verse compensada con un catálogo fuerte. Y ya no estoy hablando del Zelda Ocarina of Time que hablamos en su momento, o del supuesto nuevo Star Fox. No, estoy hablando ya de títulos ya... Mira que Ocarina of Time Remake puede ser un vende consolas si lo hacen muy bien.
Pero concretamente estoy hablando de un Mario 3D. Estoy hablando de un Zelda nuevo. Estoy hablando de títulos que de verdad se te caigan los huevos al suelo. Eso es lo que tiene que ser el Nintendo Direct de junio. Y tengo fe, la verdad. Me gustaría que el momento en el que llegue de subir el vídeo del Nintendo Direct de junio, estar pues contento, ¿no? Contento con lo que... bueno, me gustaría hacer ese vídeo con una sonrisa en la cara, la verdad. Y mirar los trailers y tal, pues bastante emocionado, ¿no? Yo desde luego tengo ilusión por eso, pero bueno. Yendo al tema pues más polémico de esto, a nivel de como industria en global, no se salva ni una. O sea, Microsoft ha subido el precio de la consola, subió en su momento el precio de Game Pass. Game Pass que ha bajado de precio, ya Sasha Sharma, sabéis que avisó que los precios del Game Pass iban a bajar, iban a verse reducidos. PlayStation ha subido la consola. El problema de Switch 2 es que también son títulos que no bajan de precio, ¿no? Sobre todo hablando de juegos, ¿no? Es verdad que redujeron también el tema del precio de los juegos. La polémica que hubo al salir la consola de ese famoso Mario Kart World a 90 pavos, que al final, bueno, sabéis que el PvP real que tú puedes comprar pues en, yo qué sé, pues en un Carrefour o en un MediaMarkt o en fin, al final en el retailer que toque, algunos deciden dejarlo al PvP. Game es un, por ejemplo, ¿vale? No digo esto a modo de señalar a ninguna empresa, simplemente es contar las prácticas comerciales que tienen las distintas empresas retailers de videojuegos, por lo menos aquí en España. Game saca los juegos y saca las consolas a PvP. Ahora mismo, si entramos en Game, es que vamos a entrar en Game, ¿vale? Si entramos en Game, ahora mismo Switch 2 está a 469,99. Este es el PvP recomendado por parte de Nintendo. Quizás si entramos ahora mismo en MediaMarkt, o si entramos ahora mismo en Worten, o si entramos ahora mismo en cualquier otra, a lo mejor el precio, el máximo siempre va a ser 469, la consola pela y monda, o lo puedes reducir un poco a modo de estrategia comercial, ¿no? Pero bueno, la cuestión es esa. El precio PvP aumenta 30 pavos. A lo mejor la consola te la encuentras a 469 o 450, o a lo mejor en un Black Friday pues te la puedes encontrar incluso más reducida. La cuestión no es esa, o con un pack, con un juego y que tú digas, ah, mira, pues entonces me interesa más, me interesa menos. La cuestión es que esto para el consumidor evidentemente es una reducción de oportunidades, ¿no? Quizás con esto podremos llegar a ver que a partir de septiembre haya un descenso en las ventas de consolas. Esto puede ser una putada para Nintendo y puede tener distintos efectos. No sé si efectos positivos o negativos, porque al final esto depende mucho del contexto y habría que irlo viendo con el tiempo. No sé si esta reducción de ventas de consolas puede llevar a un mejor catálogo de juegos a modo de incentivos para que gente acudan a comprar la consola, ese nuevo Pokémon, ¿no? Por mucho que la consola valga 500 pavos, si el nuevo Pokémon se ve increíble y es una puta pasada y pues todo el mundo tiene, repito, ese efecto llamada por lo que ha pasado con Tomodachi hace poco, lo que ha pasado con Pocopia. Al final Switch, con Bonanza, con Mario Kart World y con 3 o 4 títulos más que tenía, porque en los primeros meses el catálogo pues era bastante escueto. Es cierto que, en contraposición a eso, Nintendo ha tenido religiosamente un catálogo de lanzamientos mensual que mínimo un título first party importante más muchísimos third parties han ido saliendo, y eso pues va inflando y rellenando el catálogo, y a día de hoy con prácticamente un año todavía no ha llegado. Creo que Switch 2 lleva como unos 10 meses en el mercado. Con 10 meses en el mercado el catálogo ya está suficientemente infladito como para que empiece a merecer la pena, al menos ya solo por los títulos third party, ¿no? Ya tienes ahí un Resident Evil 9, ya tienes bueno, todavía no, pero dentro de poco llegará el Elden Ring, ya está medio filtradillo, que este verano va a llegar el Elden Ring, o un Street Fighter, o los Yakuza, no sé, tienes muchísimos títulos, más los que quedan todavía por venir, más esa promesa de un Zelda, un Star Fox, bueno, me encantaría que llegara un F0, algo por el estilo, ¿no? Cosas con las que todos pues pensamos, ¿no? Y soñamos. Pero sí, me parece una putada, me parece una cerdada que hagan este tipo de cosas. Es verdad que, aparte, encima, Nintendo pues tiene esa excusa un poco de que todo este tema de la crisis de la RAM, la subida de los precios, la ha cogido un poco en mitad de todo. Pasa un poco algo parecido con
Steam Machine. Steam Machine es una consola que ha tenido la suerte de no haber anunciado el precio, porque si no se hubieran tenido que comer una subida de precio 100%, obviamente. Sobre todo, ya os digo, ya no para la tirada que ya está fabricada, sino para las tiradas que todavía no y tengan que fabricarse a partir de ahora, ¿no? Entonces, para lavarse las manos, esta subida de precio y ya está, ¿vale? ¿Llegará otra subida de precios en el futuro? Yo apostaría que sí. Desgraciadamente, el único consejo que te puedo dar, Adir, ¿me recomiendas que me compre la Switch 2 ahora o me tanqueo los 30 pavos de sobreprecio? 30 pavos de sobreprecio que tú dices, bueno, pues es la funda y el ahí me saldrá. Y el cristal templado, ¿no? El cristal protector. Ya son 30 pavos, ¿sabes lo que te digo? Ya son 30 pavos que podrías haberte ahorrado para comprarte un indie o para comprarte cualquier juego digital. ¿Sabes lo que te digo? Ya es una libertad que están quitando los consumidores. Pero bueno, los accionistas, también esto es una cosa que se ha pedido mucho por parte de los accionistas. Había un tweet de un tweet que decía, en plan, bueno, accionistas diciéndole a Nintendo, bueno, que el margen de beneficio es muy bajo, tienes que subir la consola de precio. Subes la consola de precio, bajan las acciones de precio, la gente empieza a vender,